cuáles son las afirmaciones de Jesús y cuáles son las señales que hace Jesús para respaldar estas afirmaciones. Juan, en su evangelio, recuerden que selecciona 7 señales milagrosas. En los otros evangelios hay muchos milagros, pero en el evangelio de Juan solo hay 7 señales milagrosas. Y Juan las ubica estratégicamente después de una afirmación fuerte de Jesús, porque estos milagros son señales, son evidencia. Una señal no es importante por el letrero en sí, una señal es importante por lo que señala. Cuidado, más adelante hay una curva peligrosa. ¿A dónde se tiene que poner la atención nuestra? En la curva peligrosa, no en el tipo de letra de la señal, no en si la señal está muy desgastada. Lo que tenemos, en donde tiene que estar nuestra atención es en la curva peligrosa, porque si no, vamos a correr un grave peligro. Nosotros a veces venimos ante las señales y nos concentramos en las señales y se nos olvida aquello que señalan. Aquí se acaba de dar una señal inmensa. Se resucita un muerto de 4 días. Y en estos últimos versículos del capítulo 11, Juan nos narra un poco cuáles son las respuestas ante este hecho, cuáles son las reacciones ante esta señal tan grande, tan inmensa, cuáles son las reacciones ante la resurrección de Lázaro. El Evangelio de Juan ha sido llamado con toda razón el Evangelio de la Fe. Y se le ha llamado el Evangelio de la Fe porque en sus páginas se enfatiza más que en cualquier otro la fe salvadora auténtica en Jesucristo como Señor y Salvador. Juan, vamos a estudiarlo más adelante en el capítulo 20, Juan, terminando su Evangelio, declara el propósito de por qué escribió. En el capítulo 20, versículo 31, él dice: escribí esto, estas palabras fueron escritas para que los que lo lean crean que Jesús es el Cristo, crean que Jesús es el Mesías, crean que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyéndolo tengan vida en su nombre. Ese es el propósito. Para Juan, ese es el centro. Todas las demás narraciones y hacer con mucha cronología cada uno de los eventos que vivió Jesús no es tan importante para él. Lo más importante para él es mostrar las afirmaciones de Jesús, en donde nos dice quién es él, y unas señales que evidencien, unas señales que muestren realmente que esas afirmaciones son reales y que él tiene las credenciales para demostrar que así es. Eso nos pasa en este capítulo 11. Él acaba de decir: yo soy la resurrección y la vida, pero sus palabras no son simplemente lanzadas al vacío. Sus palabras son respaldadas con hechos. Nos dice: yo soy la resurrección y la vida, y luego viene un hecho milagroso, una señal milagrosa que marca una evidencia de que efectivamente él tiene las credenciales para afirmar ser quien es. Por eso, por ese enfoque tan fuerte sobre la fe que pone Juan, es que se le ha llamado a este evangelio el evangelio de la fe. Y precisamente, pues, la última de estas señales, la señal séptima que pone Juan en su evangelio, es la señal que estudiamos hace 8 días. La más fuerte de esas señales es la resurrección de Lázaro entre los muertos. Y entonces, aquí estamos frente precisamente a una afirmación de Jesús y a una evidencia fuerte. Siempre que hay una aseveración radical, y en este caso estamos ante una aseveración radical, pues las personas que lo escuchan están ante una posición, ante la necesidad de tomar una posición, ante la necesidad de tomar una decisión. Estamos entonces recorriendo este evangelio y llegamos a un punto en el cual se da una aseveración muy fuerte: Él es la resurrección y la vida, y se da la señal más fuerte para evidenciar que efectivamente Jesús tiene como respaldar esa afirmación. Y entonces, tanto los judíos que están allí alrededor, tanto los judíos que estaban allí amontonados presenciando el milagro de la resurrección de Lázaro, porque recuerden que fue un milagro público, había mucha gente que había ido a consolar a la familia y delante de todos Jesús hizo el milagro. Tanto ellos como muy seguramente nosotros, usted y yo,
pues estamos puestos ante una situación de tener una afirmación de Jesús, de tener una evidencia de que esa afirmación es cierta y por lo tanto tomar una decisión. Normalmente las opciones que se tienen para esa decisión son muy claras. O se puede reconocer que la afirmación que hace Jesús es cierta o se puede rechazar por falsa. Es decir, se puede creer que Él es la resurrección y la vida y que solamente en Él tenemos vida eterna, o se le puede rechazar por ser un fanfarrón hereje que se hace igual a Dios sin tener, obviamente, naturaleza divina, siendo un simple hombre y sin tener las credenciales para respaldar tal afirmación. Son dos respuestas posibles, creer o no creer. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Hay unos puntos medios cómodos con los cuales se han quedado algunas personas en donde dicen Jesús era un hombre admirable, Jesús era un maestro moral admirable. Eso es falso. Si ustedes ven a Jesús con la lupa de que es el Salvador y que es Dios, pues claro, no tiene tacha alguna. Pero si llegáramos a la conclusión de que Él no es Dios, o si usted estuviera en la conclusión de que Él no es Dios, pues resulta que si lo miramos con la lupa de que no es Dios, tampoco es un maestro admirable, porque se toma atribuciones de Dios. ¿Qué maestro moral sería admirable cuando se toma atribuciones de perdonar los pecados que no fueron dirigidos contra Él? Esa atribución de perdonar pecados tiene sentido sí y solo sí. Él es Dios, pues entonces es el directamente agraviado por cada uno de nuestros pecados. Hay dos puntos. Creer que es Dios, no que es un buen tipo, no que es una persona que hay que seguir y que hay que tomarlo como ejemplo porque moralmente es muy buena, sino creer que es Dios o rechazarlo como Dios porque se está afirmando ser algo que no es. Creer o no creer. Y esas dos afirmaciones o esos dos planteamientos, esas dos posibilidades, pues no me las estoy inventando yo. En el capítulo 3 de este Evangelio de Juan, los que empezaron todo el estudio con nosotros recordarán que en algún momento estudiando el capítulo 3 llegamos al versículo 36 en donde Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay dos puntos, el que cree en el Hijo y el que rehúsa creer en el Hijo. No hay otras opciones. No hay una posición neutral. Normalmente los que abogan por la indiferencia, a la larga se oponen a las propuestas de vida de Jesús. En el Evangelio encontramos precisamente que hay ejemplos de estas posiciones. Durante el ministerio terrenal de Jesús, algunos judíos reaccionaron con rechazo abierto. Algunos lo acusaron de estar poseído por el demonio. Algunos atribuyeron su poder para hacer milagros que venía directamente de Satanás. Algunos lo acusaron de violar las tradiciones de los ancestros, de los ancianos. Lo acusaron de ser un blasfemo. Lo abordaron por violar las regulaciones del día de reposo, cuando sanó a aquel paralítico en el estanque de Betesda. Le cuestionaron su autoridad, rechazaron sus enseñanzas y finalmente planearon con éxito arrestarlo y quitarle la vida. El Evangelio nos muestra que hay algunos que abiertamente tomaron la decisión de rechazar su propuesta y de hacer frente hostilmente a Jesús. También nos dan ejemplo de aquellos que intentan tener una postura inicialmente de indiferencia. Nos hablan también de aquellos que al parecer no toman una posición en contra tan decidida, pero tampoco creen, tampoco le entregan su vida, tampoco asumen el proyecto de vida que él propone y entonces están ahí, como en puntos medios. El Evangelio nos habla mucho de estos. Son buscadores de emociones que iban detrás de los milagros, seguidores tibios. El Apocalipsis habla de aquellos falsos creyentes tibios que serán vomitados de la boca de Dios. Y Jesús mismo en el Evangelio condenó esa indiferencia y condenó esa tibieza. Recuerden, hay un evento en el Evangelio muy interesante sobre unas ciudades enteras, las ciudades de Corazín, Betsaida
y Cafarnaún. Estas ciudades eran ciudades que no eran Jerusalén, pero tampoco eran ciudades reconocidas por ser paganas, por sus herejías, como sí los eran, por ejemplo, Tiro y Sidón. Eran ciudades que estaban ahí, bien, no eran las más creyentes, las más entregadas, pero tampoco eran reconocidas por lo contrario, eran indiferentes, eran creyentes tibios. Y recuerden que Jesús en algún momento, ante la indiferencia de estas ciudades, les dice: ay de ti Corazín, Betsaida y Cafarnaún, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las señales que en ti se han hecho, hubieran creído. Peores castigos vienen para estas ciudades que es para las de Tiro y Sidón, dice Jesús. Hay de ustedes que están ahí en esa posición tan cómoda, les dice a estas ciudades, que están tranquilos moralmente porque no son reconocidos por su maldad, porque abiertamente pareciera no hacerle daño a nadie, pero están ahí cómodos, indiferentes. Se nos habla mucho de este tipo de personas en el Evangelio y también se nos habla de la tercera respuesta. En contraste con esos que rechazan a Jesús y en contraste con estos indiferentes, también nos dice la palabra que hay un rebaño pequeño formados por aquello que tienen verdadera fe en Jesús. Entre estos obviamente estaban los 12, excepto Judas Iscariote, quienes lo que nos dice el Evangelio es que lo dejaron todo por seguirle, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus torpezas, a pesar de sus titubeos, terminaron dejándolo todo por seguirle y afirmaron, creyeron que él era el Hijo de Dios. Zaqueo el publicano, algunos samaritanos, el Evangelio nos habla de aquel oficial de la casa del rey y su casa que fueron salvos. Nos habla de un ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús y creyó en Jesús como Señor. Nos habla de muchos creyentes a los que les ministró Jesús al otro lado del río Jordán, en Perea. Ahí tenemos muchos ejemplos pues de estos. Y este texto que vamos a estudiar hoy es un pedacito que compendia todas estas reacciones que acabo de mencionar. Así como en el Evangelio hay muchos ejemplos de aquellos que le hacen frente a Jesús y se le oponen, y otros que son indiferentes y otros que creen, en este pedacito que vamos a estudiar hoy vamos a darnos cuenta que lo que hace Juan es mostrarnos cómo ante una afirmación de Jesús, como la de ser la resurrección y la vida, y ante una señal, la más grande de las 7 señales que él nos muestra, que es la resurrección de Lázaro, ante ellas también no los que escucharon luego, sino los que estaban ahí reaccionan distinto. Todos estuvieron en presencia del milagro, todos escuchan acerca de ese milagro, todos al parecer creen que efectivamente eso pasó, pero hay diferentes reacciones frente a esta señal y a este milagro de la resurrección de Lázaro. Vamos entonces a comenzar el estudio de la noche de hoy leyendo el texto. Leo para todos. Juan capítulo 11, versículos 45 al 57. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle.
Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. El texto comienza entonces diciendo, en su primer versículo, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Este primer versículo engloba precisamente una primera respuesta. Ante eso que vieron todos los que habían estado allí acompañando a Marta y a María, ante eso que vieron tan descrestante, ante ese asunto, recuerden como lo narra Juan, que Jesús una vez fue corrida la piedra, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y recuerden que hace 8 días lo estudiamos y eso es un término, los términos griegos son muy simples. Jesús le dijo 3 palabras muy simples, Lázaro, aquí afuera. Y dice el texto que el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desatadle, dejadle ir. Eso es lo que vieron. También ya habíamos estudiado que es significativo que el muerto sea un muerto de 4 días y este capítulo nos muestra algo que pareciera incoherente y es que cuando le llegó el mensaje a Jesús diciéndole Lázaro está enfermo, Jesús tomó la decisión de quedarse 2 días más y también estudiamos que Jesús al parecer en su sabiduría estaba planeando llegar al 4.º día y también estudiamos por qué la importancia del 4.º día. Recuerden que los judíos creían que cuando un hombre o una mujer morían, su alma estaba durante 3 días rondando, intentando volver al cuerpo, pero después de los 3 días ya consideraban que la muerte era un asunto inevitable, ya consideraban que la muerte no tenía solución y por lo tanto es totalmente significativo lo que estas personas percibieron. Había un muerto de 4 días y ya el olor de la carne descomponiéndose delataba precisamente la ausencia de vida, la muerte que se había apoderado de ese cuerpo. Cuando Jesús dice, quitad la roca, y Marta dice, Señor, es que ya hiede, ya huele mal. Eso es lo que presenciaron todos estos. Y luego escucharon que Jesús dijo, Lázaro aquí afuera, y luego lo que sucedió a continuación fue que el que estaba muerto antes salió, se dirigió hacia la puerta de la tumba y estaba con las manos y los pies vendados y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, vayan y desátenle. Eso es lo que acaban de presenciar y frente a eso hay varias reacciones. Y la primera reacción es que habían muchos judíos que habían ido a acompañar a María y cuando vieron esto, creyeron en él. No habían creído antes. Seguramente se habían escuchado de alguno que andaba por ahí predicando, habían escuchado hablar de alguno que había sanado a un ciego. Recuerden que esa sanación del ciego de nacimiento fue bastante conocida, pero algunos apenas fueron testigos directos de esto que pasó, creyeron en él. No está claro por qué se menciona solo a María. Recuerden que las hermanas de Lázaro son Marta y María. El texto de Juan nos dice que habían unos judíos que habían venido a acompañar a María. No se sabe por qué solamente se menciona a María. Es posible que como ya estudiamos, al parecer era la más emocional de las hermanas. Es probable que requería más consuelo que Marta, o tal vez tenía un círculo mayor de conocidos y entonces la mayoría de los judíos que estaban allí estaban particularmente por causa de María. No sabemos, esos ya son
especulaciones, pero sin importar cuál fuera la razón por la cual se nos habla solo de María, lo que sí claramente nos dice el texto es que habían muchos judíos que habían llegado allí a consolarlas, a consolar específicamente a María, según las palabras literales del texto, y que a raíz de esa presencia allí para consolar a María, pues presenciaron la resurrección de Lázaro, y la resurrección de Lázaro provocó que fueran testigos de un milagro y creyeran en Jesús. No solamente vieron un milagro con los ojos, sino que muy seguramente también tuvieron tiempo de analizarlo, también se dieron también pudieron captar su importancia y muy seguramente sacaron una conclusión, y en este caso pues era la única conclusión válida para ellos, y es: Él dice ser, Él es quien dice ser, Él realmente tiene poder. Y recuerden que Jesús, cuando fue a hacer este milagro, oró al Padre y le dijo: gracias por escucharme. Y también nos dice la palabra que Jesús dijo esto no porque creía que el Padre no le escuchara, sino que dijo esto por causa de los que estaban allí, de los que estaban escuchándole, para que supieran que eso que iba a pasar era porque Jesús era uno con el Padre, era porque Jesús era enviado del Padre. Eso es lo que presenciaron algunos y entonces creyeron en él. Hay una declaración muy linda en ese primer versículo, y es precisamente la declaración: creyeron en él. Es una declaración muy sencilla, pero es una declaración crucial, porque, porque precisamente este evangelio, que es el evangelio de la fe, habla de la fe salvadora, y la fe salvadora es aquella que siempre se pone en Jesús y en nadie más. Juan recalca en todo su evangelio que la fe salvadora es aquella que se pone en Jesús. Recuerden cuando dice: Cristo es el camino, la única verdad y la única vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Pero también posteriormente la palabra nos dice: porque en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo Jesús. Juan recalca constantemente esa idea. La fe salvadora es en Jesús, en nadie más. La fe salvadora no es en ser muy buenas personas. La fe salvadora no es en tener los méritos necesarios porque yo soy mejor que los demás. La fe salvadora, aunque eso ayude en las devociones y aunque sea importante para nuestras devociones, la fe salvadora no es en la novena ningún santo. La fe salvadora no es en ninguna figura, incluso bíblica, diferente a Jesús. Todo lo devocional que nos acerque a Jesús está en armonía con esta fe, pero todo aquello, por devocional que sea, que apague a Jesús, que opaque a Jesús, que lo ponga en un segundo plano, pues no está en armonía con la fe que Juan nos dice que es aquella que puede salvar, porque Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él. No hay otro camino, no hay otros atajos, porque en ningún nombre diferente a Jesús hay salvación. Hechos capítulo 4 de versículo 12, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí la declaración es muy sencilla, pero es una declaración para Juan crucial. Los que estaban allí, los judíos que habían ido a acompañar a Marta, creyeron en él. No es que fueron muy religiosos. Los judíos ya eran bastante religiosos. Pero los judíos que eran bastante religiosos creyeron en él. La declaración fuerte y clara es que depositaron su fe en Jesús. Entendieron que Él era Dios, que Él era el Mesías esperado. Recuerden el contexto.
El pueblo judío está esperando un Mesías y vienen durante años esperando y esperando al Mesías, a aquel hijo de David que iba a llegar a quitarlos del yugo, de la esclavitud, del yugo que los había oprimido durante años. Y cuando dicen creen en él, es porque identifican, este es el Mesías que habíamos esperado. Ya no tenemos que esperar más. Ya no tenemos que esperar más. Este es por el que tanto nuestro corazón estaba esperando. Este es el que se nos había prometido. Este es del que nos hablaron nuestros padres. Este es el que es capaz de darle un sentido distinto a la existencia. Este es el Mesías. Este es el Cristo. Recuerden que la palabra Cristo simplemente significa Mesías en griego. Mesías es una palabra hebrea, Cristo es una palabra griega, significan exactamente lo mismo. El Mesías, el ungido, el esperado. Creyeron en que Él era ese que estaban esperando. Creyeron en Él. Claro, también es cierto que en el Evangelio a veces se nos habla de que hay algunos que creen, pero no se manifiesta en ellos una fe salvadora. Es decir, que creen que Él hizo el milagro, pero simplemente creen que hizo el milagro, no creen que es el Mesías. Creen que tiene un poder raro, creen que es muy especial, creen que tal vez es bueno escucharle. Y recuerden las multitudes que seguían a Jesús y que estudiamos en este Evangelio, que le seguían hasta que Jesús dio su discurso de ser el pan vivo bajado del cielo. Cuando él da ese discurso, que es el discurso más impopular de Jesús, hasta ahí le llegaron ese montón de seguidores y muchos se volvieron atrás. Hay muchos que creen en sus señales, en sus milagros, pero aquí se nos está hablando de unos que creyeron en él, unos que le identificaron como Mesías. El texto continúa hablándonos de otros que, aunque evidenciaron lo mismo que estos, sacaron respuestas distintas. Del versículo 46 al 54 se nos habla de algunos que optaron por un rechazo totalmente hostil y directo a Jesús. Pero algunos de ellos, vean que ese pero es un contraste, estos creyeron en Jesús, pero algunos de ellos, algunos de estos mismos, algunos de los mismos judíos, algunos de los que también esperaban al Mesías, algunos de los que también conocían las Escrituras y habían estado esperando por años al liberador, algunos de los que también escucharon la orden de Jesús y vieron al muerto salir vendado, ya con vida, algunos de los que presenciaron la misma señal, algunos de ellos fueron a los fariseos. Evidenciaron exactamente lo mismo. Estuvieron delante de la misma señal, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Como siempre ha pasado durante este evangelio, las palabras y los hechos de Jesús crean división entre aquellos que atestiguan y escuchan. Siempre ante una declaración de Jesús hay quienes caen rendidos a sus pies y hay quienes se apartan. Siempre ante una señal de Jesús hay quien le identifica como Señor y hay quienes, por el contrario, pues
consideran que su poder viene de Satanás. Siempre hay división entre los que están ahí delante de Jesús y esta vez no fue la excepción. Aunque muchos creyeron, como nos dice este primer versículo que estudiamos hoy, cuando vieron el verdadero significado de la resurrección de Lázaro, pues también nos dice la palabra que algunos no creyeron. Y en lugar de eso, fueron a los fariseos a decirles lo que Jesús había hecho. Claro, hay algunos comentaristas que argumentan que estos individuos que fueron a los fariseos, pues fueron precisamente porque estaban perplejos, precisamente fueron porque esta sí era una señal muy grande y evidente, y entonces fueron a contársela a los fariseos para convencerlos, fueron ante los líderes de la nación, ante los líderes judíos para convencerlos. Sin embargo, ese pero que pone Juan, ese contraste que pone Juan en su redacción, es como si nos estuviera diciendo, algunos creyeron, pero otros no. No nos está diciendo, algunos creyeron y otros creyeron y se fueron a contar para que otros más creyeran, sino que pone un pero, un contraste que incluso en el término griego marca un contraste entre dos cosas que tienen naturalezas opuestas. Y entonces nos da a entender que es muy probable que esa interpretación de que estos fueron a los fariseos para que también creyeran y para que se convencieran, pues es posible que no sea la más adecuada o la más acorde con la estructura gramatical del texto, sino que pareciera que Juan nos estuviera diciendo, estos creyeron y luego nos mostrara un contraste de otros que tomaron una opción, que tomaron una posición contraria, diferente, opuesta. Algunos de ellos fueron a los fariseos. Se contrasta con aquellos del versículo 45. Seguramente estos que fueron a los fariseos sabían del profundo odio y recelo que los fariseos tenían hacia Jesús. Y es muy probable que conocieran precisamente cuáles eran las reacciones que podían provocar. Es muy probable que nos estén hablando de algunos que eran incrédulos antes del milagro y que increíblemente siguieron siendo incrédulos después del milagro. Esa respuesta de incredulidad confirma esa enseñanza de Jesús allá que nos da Lucas en su evangelio, en el capítulo 16, no sé si recuerdan aquella parábola del rico y Lázaro. Este es otro Lázaro, pero es muy acorde lo que Jesús enseña a través de esa parábola. Recuerden que Lázaro, que era pobre, incluso estaba ahí esperando las migajas que caían de la mesa del rico, y luego se muere el pobre, que es Lázaro, y se muere el rico, y Lázaro va al cielo y el rico va a la condenación eterna, y el rico le dice a Dios, deja que Lázaro vaya y al menos advierta a mis hermanos. Deja que vaya y le advierta a mis hermanos que tienen que creer, tiene que ser distinto, porque si no vendrán a donde yo estoy. Y en aquella parábola Jesús dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no le hacen caso a las escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ese texto que aparece allí en una parábola, pues nos cae exacto para esto que estamos estudiando hoy, porque es muy probable que a todos nos parezca increíble que haya algunos que hayan presenciado esto que estudiamos hace 8 días, que haya algunos que hayan presenciado ese asunto de un cuerpo que ya hiede, pero luego se levanta. Un cuerpo que lleva 4 días sepultado, pero luego se levanta. Es increíble entonces que haya algunos que hayan estado allí como testigos y hayan visto lo que otros vieron y hayan olido lo que otros olieron, y sin embargo su respuesta seguía siendo incredulidad. Y es como si retumbaran otra vez las palabras. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es exactamente lo que está pasando en esta circunstancia. Acaba de ocurrir una señal grande, la más fuerte de las señales que narra Juan en su evangelio, y sin embargo algunos de los testigos siguen en su posición de incredulidad.
Y la posición de incredulidad que tienen, o la causa principal de esta posición de incredulidad, no era falta de información, no era información inadecuada, no es que les hubiera llegado una información medio chueca y entonces ellos no eran capaces de atar bien cabos. No, tenían la información total. Habían escuchado de sobra durante 3 años casi a Jesús. Habían sido testigos de la resurrección de Lázaro. Sin embargo, a pesar de tener la información privilegiada que tenían, el asunto no está en la información inadecuada, no está en la información chueca o faltante, sino que el asunto está en el corazón. El asunto está en la dureza del corazón. El asunto está en que tanto rendimos el corazón y la voluntad a Jesús y que tanto, a pesar de la evidencia, hay una dureza tal que no nos permite entonces venir y reconocerle como Señor y caer a sus pies, entendiendo que es Dios. Estos estuvieron frente a toda esa información y ante esas señales, y sin embargo la decisión que toman es ir a buscar a los fariseos y contarle todo, a los líderes de la nación. No nos sorprende que hayan ido a buscar a los fariseos y no a los saduceos. Vamos a hablar un poquito ahora de estos dos grupos, porque recuerden que las autoridades de la nación judía están en esas dos sectas, son las sectas con mayor poder, los fariseos y los saduceos, pero eran muy diferentes. Los saduceos eran los que dominaban el Sanedrín, los que dominaban el concilio mayor, de los saduceos era el sumo sacerdote, pero los fariseos eran expertos en la ley y eran los líderes de la sinagoga y por lo tanto tenían mucho más contacto con personas comunes y corrientes. Los fariseos eran de clase media, mientras que los saduceos eran aristócratas adinerados. Es muy normal que nos diga el texto que aquellos judíos que presenciaron este evento y no creyeron fueron ante los fariseos, ante las autoridades a las que tenían mayor acceso, ante sus autoridades más cercanas. Y estos fariseos, nos va a decir el texto, que muy pronto se unirían a los saduceos para encontrar la manera de silenciar a Jesús. Los fariseos entonces escucharon y tuvieron que actuar. Estaban alarmados por la noticia de un milagro escandaloso, un milagro más sorprendente que cualquier otro anterior que hubiese realizado Jesús, y entendían que este milagro, si se regaba, iba a tener un efecto público. Entonces se preocuparon. Y los fariseos no tenían autoridad para actuar por sí mismos. ¿Por qué? Porque los saduceos eran el partido mayoritario y, como les acabo de mencionar, dominaban el Sanedrín. Entonces, lo que hicieron los fariseos fue ir y congregar a los principales sacerdotes. Esos principales sacerdotes eran el sumo sacerdote y los antiguos sumos sacerdotes y los miembros más importantes de las familias sacerdotales, y reunieron con ello a todo el concilio, a lo que en el pueblo o en la nación judía se llamaba el Sanedrín. Ese Sanedrín era el cuerpo que gobernaba Israel. Allí se tomaban las decisiones y allí había autoridad amplia para decidir sobre asuntos civiles, sobre asuntos delictivos, sobre asuntos religiosos. Cualquiera de las cosas que pasara en la ciudad, pues era llevado delante de ese concilio y allí se juzgaba. Pero los romanos se habían reservado el derecho de la pena capital. Recuerden que el contexto sociopolítico en el que estamos es que el pueblo de Israel está bajo el dominio de los romanos, y el imperio romano, la estrategia imperialista que asume es darles libertad a los pueblos que ha conquistado, les da cierta autonomía, no les cambia su religión, no les cambia sus costumbres, les permite seguir teniendo, entre comillas, un gobierno autónomo, y digo entre comillas porque obviamente los gobernantes eran puestos por los romanos,
y tenían que congraciarse con los romanos y les daban esa libertad a cambio de que los judíos y todos los demás pueblos que habían conquistado pues tributaran a ellos, recogieran los impuestos y mandaran impuestos a Roma. Pero había algunos asuntos que se tenían que pasar por el gobernante romano. En este caso, por ejemplo, la pena capital, la muerte, no estaba en manos de los judíos. El Sanedrín podía legislar sobre algunos eventos, pero no podía castigar con pena capital. Esa es la razón por la cual más adelante cuando estudiemos el arresto de Jesús, lo primero que se hace con Jesús es llevarlo al Sanedrín y allí es interrogado por el sumo sacerdote, pero posteriormente es enviado a las autoridades romanas. Por ejemplo, el caso de Poncio Pilatos y de Herodes, que fueron las autoridades romanas sobre las cuales, ante las cuales se llevó a Jesús. Y esas autoridades romanas legislaron finalmente la muerte sobre Jesús. Por eso Jesús muere en la cruz. La cruz es una pena capital romana. Según lo que dice la palabra, si ustedes se leen el Pentateuco, a aquellos judíos que eran condenados a muerte, la pena a través de la cual se ejecutaba esa sentencia era la lapidación, es decir, morir apedreado. Por eso, cuando aquella prostituta que es llevada a los pies de Jesús iba a ser sin juicio alguno, es decir, sin el debido proceso, iba a ser ejecutada, ¿qué hicieron los judíos? Tomaron piedras y ahí es cuando Jesús dice, el que de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera piedra, porque la pena capital para los judíos se lleva a cabo o se ejecuta a través de la lapidación. La cruz es una forma de muerte romana. Ese es el Sanedrín al cual van los fariseos con esta noticia. Aquellos testigos fueron a los fariseos y los fariseos preocupados van y congregan, según el texto, a todo el Sanedrín. Y ese Sanedrín tenía la capacidad de juzgar algunas cosas y tenía cierta autoridad amplia sobre algunas cosas, pero no tenían autoridad sobre la pena capital. Una de las cosas que sorprende es que aquí los fariseos se unieron con los saduceos, cuando los fariseos y los saduceos normalmente no se la llevaban bien. Tenían muy pocas cosas en común. Los fariseos, por ejemplo, eran devotos a la ley, tanto a las escrituras inspiradas por Dios como a algunas tradiciones escritas que quedaban de algunos rabinos destacados. Eran fieles devotos. Por ejemplo, este asunto de guardar el día de reposo que hemos estudiado en este evangelio en varias ocasiones, este asunto de que ellos contaban los pasos, no podían cargar cosas. Cuando Jesús sana a aquel paralítico en el estanque de Betesda y Jesús le dice, toma tu lecho y anda, recuerden que el revuelo que se armó fue porque el ex paralítico estaba caminando en el día de reposo cargando su lecho. Y entonces fueron y le dijeron, ¿por qué cargas tu lecho en el día de reposo? Y él dijo, aquel que me dijo, levántate, eres sano, también me dijo que cargara mi lecho. Ellos tienen entonces un montón de reglas extra que no vienen en la palabra inspirada por Dios, sino que ellos han recogido a través de las enseñanzas de algunos rabinos destacados. Los fariseos son devotos a esta ley que les ha quedado como tradición escrita. En cambio, los saduceos solamente respetaban y aceptaban la autoridad del Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros que tenemos en la palabra: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese Pentateuco era lo único que era aceptado como autoridad por los saduceos. Ahí habían entonces puntos de discordia. Pero además, los fariseos afirmaban la resurrección de los cuerpos, la resurrección de la carne, y también afirmaban la existencia de los ángeles. En cambio, los saduceos rechazaban ambas cosas. Los saduceos consideraban que la resurrección era solamente un tema espiritual y no afirmaban la existencia de ángeles. Los fariseos eran
ultranacionalistas, por lo tanto estaban totalmente dolidos por ese yugo de Roma. En cambio, los saduceos eran la clase política y eran políticos oportunistas entregados, y entonces en vez de estar tan dolidos por estar sometidos al yugo de Roma, se sabían mover bien ahí entre las autoridades romanas para tener puestos de posición, de buena posición y de poder, y entonces terminaban siendo beneficiados por ese sometimiento al pueblo. Ellos eran la clase alta que quedaba cómoda porque se congraciaba con las autoridades romanas, a diferencia de los fariseos que siendo un estrato medio y siendo ultranacionalistas, anhelaban y aspiraban la independencia y autonomía de Israel de cuando David y Salomón eran sus reyes. Los fariseos entonces eran bien diferentes, social y religiosamente eran bien diferentes a los saduceos y por lo tanto normalmente chocaban. Había discusiones fuertes entre ellos y los saduceos tenían el poder del Sanedrín, mientras que los fariseos eran los maestros de la ley y los que enseñaban en las sinagogas. Entonces tenían ahí un poder medio repartido que a veces los ponía en situaciones de confrontación. Pero a pesar de sus muchas diferencias, su odio mutuo hacia Jesús los llevó en esta ocasión a alinearse. Su odio mutuo hacia Jesús los llevó en esta ocasión a actuar conjuntamente contra él. Se pusieron de acuerdo porque tenían un objetivo en común. Había que neutralizar a un tipo por ahí que anda haciendo bulla, a un tipo por ahí que anda revolcándole los corazones a la gente, a un tipo por ahí que anda muy probablemente incitando a una revolución, y entonces van a venir las autoridades romanas y vamos a tener problemas, porque las autoridades romanas les daban cierta autonomía a las autoridades judías con tal de que ellos tuvieran controlado al pueblo, con tal de que no hubiese ninguna revolución, con tal de que no hubiese ningún levantamiento que pudiera ir en contra de los intereses del emperador romano. Aquí había un tipo que estaba haciendo bulla, aquí había un tipo que probablemente podría movilizar las masas, y entonces era un objetivo común neutralizarlo. Había un tipo que amenazaba su poder y su influencia, y por lo tanto se unieron y se alinearon contra él. Y se reunieron. Los fariseos entonces, al enterarse de esto, congregaron a una reunión del Sanedrín. Y es muy interesante que al parecer se reunió el Sanedrín y solamente había un punto en la agenda. Cuando venimos y leemos el versículo 47, nos dice: entonces los principales sacerdotes, que son saduceos, y los fariseos, que son maestros de la ley y son rabinos que enseñan en las sinagogas, reunieron el concilio, que es el Sanedrín, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Había solamente un punto en la agenda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, dice el versículo 48, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, que es el templo, y nuestra nación. Solamente había un punto en la agenda, una pregunta para abrir la reunión, y al parecer fue la única pregunta que se trató en esa reunión. El único punto que convocó o que congregó al Sanedrín en ese momento fue: ¿qué vamos a hacer con este tipo que anda por ahí haciendo muchas señales? Y la señal que acaba de hacer ya no es cualquier señal. La señal que acaba de hacer ya no es que liberó a un endemoniado y nos podemos inventar cualquier cosa para aplacar eso. La señal que acaba de hacer no es que sanó a un ciego, y entonces las autoridades en ese caso fueron y preguntaron a sus papás si era verdad que era ciego de nacimiento o no,
intentando siempre mirar en dónde estaba el truco, en dónde estaba la caída, en dónde podían tergiversar el asunto para que se entendiera eso como un mensaje falso. Pero aquí estaban delante de algo. Es muy probable que ellos mismos, hace 8 días, estudiamos que es muy probable que la familia de Lázaro, Lázaro, Marta y María, fueran una familia prestante en Jerusalén. Y eso nos lo da a entender un poco un texto que estudiaremos más adelante en el capítulo 12, y es que Jesús va de visita a la casa de Marta, María y Lázaro, y, se usa, María se sienta a los pies de Jesús y toma un perfume de nardo precioso y enjuaga los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Y algunos historiadores intentan dar con el valor de ese perfume que en el mismo Evangelio nos dicen que era valiosísimo, y eso nos lleva a pensar que esta no era cualquier familia, sino que muy probablemente era una familia prestante. Aparte de eso, las muchas personas que se reunieron para acompañarlas en el dolor de la muerte de Lázaro también nos da a entender que era una persona, era una familia prestante. Es muy probable que las autoridades supieran que Lázaro había muerto. Es muy probable que la mayoría del pueblo supiera que Lázaro había muerto, y ahora no se trataba solamente de un comentario, se trataba de un milagro andante, porque ya se aproximaba la Pascua y de pronto Lázaro se iba a pasear por ahí por el templo. Y después iba a venir otra fiesta de los judíos y Lázaro se iba a pasear por allí, por el templo y por las calles de Jerusalén. Ya no era solamente un comentario al cual le debemos hacer frente para opacarlo, para aplacarlo, sino que era un milagro andante que es difícil desmentir. Muchos dirán, sí, nosotros fuimos al entierro. Muchos dirán, sí, nosotros estuvimos allí y ya olía mal. Y después lo verán. Eso les preocupaba, por lo tanto, la pregunta fuerte y la única pregunta de esa reunión del concilio es, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Porque este hombre hace muchas señales. La preocupación del Sanedrín era que Jesús hacía muchas señales. Y si ellos dejaban las cosas así como estaban, todos creerían en él y los romanos irían y destruirían el lugar santo, que es el templo, que es el símbolo de la autoridad, el poder y el privilegio de Israel y la nación. ¿Qué hacemos? Todos van a creer en él porque este tipo hace muchas señales. Creían que el Mesías uniría al pueblo para liberarse del yugo de Roma. Creerían que después de ese milagro tan asombroso, la gente identificaría a Jesús como el Mesías, y el Mesías, recuerden que los judíos están esperando un Mesías político. Recuerden que la principal razón por la cual la mayoría de judíos no identificaron a Jesús como Mesías es porque ellos esperaban un Mesías político. Ellos tuvieron un esplendor inmenso cuando David era rey, cuando Salomón era rey. Recuerden que eran una potencia mundial en términos políticos y económicos, tenían un ejército poderoso. Recuerden que nos habla la palabra, intentando darnos una idea de la influencia que tenían, nos habla de que la reina de Saba, que era un reino de esplendor en la tierra, venía y presentaba obsequios a Salomón para congraciarse con él. Es decir, es como si hoy estuviéramos hablando que una potencia mundial, un país que es una potencia mundial, envía a su embajador o a su presidente con presentes ante otro presidente poderoso para tener buenas relaciones. Eso era Israel en la época de David y de Salomón. No estaban subyugados a ningún pueblo. Ellos eran libres, antes ellos vencían a otros. Pero luego los reyes que vinieron a continuación se apartaron de Dios, dividieron el reino, y el reino cayó primero en manos de los asirios, luego fueron deportados a Babilonia y ahora estamos bajo el poder y el yugo de Roma. Pero hay una promesa, y es: el Señor levantará entre ustedes a un rey que es el hijo de David, a un descendiente directo de David, y el reino de él no tendrá fin. Y por lo tanto, los judíos esperan
a un rey que venga de la familia de David y les dé otra vez ese esplendor político que tenían antes. Por lo tanto, las autoridades temían que si la gente identificaba en Jesús al Mesías, pues entonces eso podría llevar a que, a que, a que se unieran en torno a él e hicieran una revuelta e intentaran liberarse del yugo romano. Recuerden que ya este tema Juan lo había abordado. Cuando Jesús hace el milagro de la alimentación de los panes y los peces, recuerden, por allá en el capítulo 6, la gente al ver esto que pasó, querían ir a buscar a Jesús y hacerlo rey por la fuerza. Es decir, la gente identificó que él era el Mesías y lo querían hacer rey por la fuerza, y Jesús montó a sus discípulos en una barca y se aparta a una montaña a orar para apartarse de esta gente. Y ahí fue cuando al otro día o en el medio de la noche Jesús llega caminando sobre el agua hacia la barca. Ya la gente había querido hacer eso. Aquí las autoridades judías temen que eso pueda pasar. Si la gente cree en él, pues entonces se va a generar una revuelta y vendrán los romanos y destruirán nuestro templo, nuestro lugar santo, y destruirán a la nación. Hay un asunto interesantísimo acá, y es que si ustedes revisan el texto en detalle, si ustedes revisan esta afirmación de las autoridades judías en detalle, el qué haremos, porque este hombre hace muchas señales, hay un asunto importante y es el hecho de que ni siquiera los enemigos más fervientes, más acérrimos de Jesús negaban sus milagros. Ni siquiera aquellos que se le oponían directamente estaban negando que estos milagros fueran reales. Hay como una especie aquí de prueba convincente de la autenticidad de los milagros de Jesús, y es que ellos no se indignan porque hay un tipo por ahí timando a la gente, porque hay un mago por ahí barato engañando a la gente, haciéndole creer que hace señales. No, ellos están preocupados porque él hace muchas señales. Ellos están preocupados porque hay alguien que tiene el poder de hacer señales y entonces la gente va a creer en él. Si le dejamos así, creerán en él y entonces nos irá mal con los romanos. Vean que a pesar de admitir que él hacía muchas señales, rehusaban creer en él como Mesías y Señor. Creían en las señales, sabían que eran verídicas, pero rehusaban creer en él como Mesías y como Señor y Salvador. No es creer en las señales, no es creer que lo que aquí dice sí pasó, no es creer un dato histórico, no es creer que Lázaro sí resucitó. Los del primer versículo creyeron en él, creyeron que él era el Mesías. No solamente creyeron que el milagro que pasó ahí es verídico. Los que fueron a contarles a los fariseos muy probablemente también creyeron que el milagro era verídico, pero la evidencia del milagro no los llevó a creer en él como Mesías y como Señor y Salvador. Aquí hay algunos que, a pesar de que no cuestionan las señales, a pesar de que no niegan que esas señales son verdaderas, a pesar de que admiten que él hacía muchas señales, se rehúsan a creer en él, eligen la hipocresía de sus cargos y eligen eliminarlo antes que creer en él. Para el Sanedrín, precisamente Jesús representaba eso. Jesús representaba una amenaza para sus posiciones privilegiadas. Jesús representaba una amenaza al status quo, representaba una amenaza a todo aquello que ellos tenían, a todo esto de lo que gozaban, a esas posiciones de poder y autoridad de las que gozaban, y entonces sus miembros no juzgaban esta situación que los había reunido por criterios objetivos, con base en criterios objetivos de
de si las cosas son ciertas o falsas, de si estamos ante unas señales verdaderas o estamos ante unas señales engañosas. Vean que nada de esto les preocupa. Lo que les preocupa es, este hace señales, y si no hacemos algo con él, van a creer en él y van a venir los romanos y van a acabar con nosotros. Los miembros del Sanedrín no juzgan por si algo es verdadero o falso, por si algo es cierto o no, sino por cómo los afectaba. Cómo eso que estaba pasando afectaba mi posición. Cómo eso que estaba pasando afectaba mis proyectos, afectaba mi comodidad, afectaba mi economía, afectaba todo aquello, toda esa posición cómoda que yo tenía o que ellos tenían. ¿Qué pensaban ellos? Que si los milagros de Jesús encendían esas pasiones mesiánicas fervientes que tenían los judíos, recuerden que habían estado esperando mucho, si esos milagros de Jesús podían encender eso, pues el Sanedrín podría perderlo todo, podría perder esa autonomía parcial que les había dado Roma, podrían perder al menos ese acuerdo de no se metan con nosotros y nosotros les tributamos. Podrían perder todo eso, esas posiciones cómodas que tenían. El peligro era especialmente grave y lo sabían porque no estaban hablando de cualquier señal o de cualquier milagro, sino que estaban hablando de un milagro grande, estaban hablando de un milagro de una resurrección, pero aparte de eso, nos dice Juan que el milagro, que la situación era especialmente grave porque el milagro se dio un poco antes de la Pascua. Y la Pascua es la fiesta principal de los judíos que congrega a mayor cantidad de personas. Y entonces, dentro de muy poco que llegue la Pascua, Jerusalén estaría llena de visitantes y de peregrinos fervientes que podrían precisamente unirse a este movimiento mesiánico, y por lo tanto era complicada la situación. Por lo tanto, políticamente era complicada la situación. Si el gobernador romano descubría un posible levantamiento, pues su respuesta sería muy dura, porque Roma no toleraba la insurrección. La historia nos lo ha dejado claro. No pasó en ese caso, pero décadas después, cuando hubo una revuelta en el pueblo judío, los romanos aplastaron severamente esa revuelta y saquearon a Jerusalén y derribaron el templo. Ellos sabían que cualquier levantamiento contra Roma sería aplastado brutalmente y por lo tanto, como autoridades judías, sabían que estaban ante una situación difícil, complicada y había que bajarle los humos a esa situación. Sin embargo, aún en esto, como en todo lo demás, los oponentes de Jesús juzgaron mal, porque Jesús no había venido a incitar una revolución, porque Jesús no había venido a liderar una revuelta política para quitarle la autoridad a Roma. Jesús, según dice el Evangelio, había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra nos dice que solamente cuando Jesús vuelva en su segunda venida, solo hasta ese momento Él vencerá a los gobernantes, levantará un ministerio terrenal y gobernará como Rey de Reyes y Señor de Señores. El capítulo 20 del Apocalipsis nos dice claramente que en su segunda venida Él tomará el control de todo, el control, si lo queremos llamar así, político, el control militar, el control de todos los reinos, de todos los gobernantes. Pero en esta ocasión, en esa primera venida de Jesús, nos dice la palabra que su propósito era venir a buscar y a salvar a aquellos que se habían perdido. No había ningún interés de revuelta militar. No había ninguna intención de una revolución. Aún en esto, las autoridades judías malinterpretaron a Jesús. Aún en esto, juzgaron mal el proyecto de Jesús y el propósito de Jesús. ¿Qué debían hacer? Esa es la pregunta del concilio.
del Sanedrín. Ante esas evidencias, ante esas señales milagrosas, ¿qué debían hacer? Y entonces el Sanedrín, inseguro frente a su siguiente movimiento, sin saber exactamente cómo debían actuar, allí en medio de ellos, uno, nos dice Juan, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, hizo una propuesta radical, planteó una directriz totalmente radical. Juan nos habla de uno llamado Caifás. Caifás, si revisamos históricamente, se llama José Caifás y fue designado sumo sacerdote por el prefecto romano Valerio Grato en el 18 después de Cristo, es decir, lleva bastante tiempo. Aquí estamos más o menos en el 32-33 después de Cristo. Estamos hablando pues de alguien que ya lleva unos 15 años como sumo sacerdote. Y nos dice también algunos textos históricos que Caifás continuaría en el cargo de sumo sacerdote hasta el 36 después de Cristo, unos 4 años después de esto, fecha en que lo depusieron. También nos dicen que era yerno de Anás, que había sido sumo sacerdote antes que él. Y era un tipo que gozaba de mucho poder e influencia. Hay una nota rara de Juan, y es que Caifás era sumo sacerdote aquel año. Y como dice, él era sumo sacerdote aquel año, eso pareciera como dar a entender que los sumos sacerdotes se cambiaran año tras año. No, Juan aquí no está dando a entender que los sumos sacerdotes se cambiaran año tras año. El sumo sacerdote era teóricamente un servicio de por vida. Cuando a alguien se le decretaba sumo sacerdote, esa posición la tenía de por vida. Sin embargo, en este contexto político que les estoy mencionando, los romanos han metido tanto sus narices en esos asuntos religiosos de los judíos que los romanos eran los que ponían el sumo sacerdote. Y por lo tanto, cuando alguno de los manejos de los sumos sacerdotes no les gustaban, ellos lo cambiaban. Entonces, mientras estuvieron oprimidos por los romanos, el sumo sacerdote no fue una posición vitalicia. El sumo sacerdote fue cambiado a conveniencia de los romanos. Y por lo tanto, es por ello que Juan nos dice, ese era el sumo sacerdote aquel año, porque ya los judíos se habían acostumbrado a que los sumos sacerdotes entonces cambiaban con cierta frecuencia. Hay un dato interesante, y es que Caifás, durante el siglo I, durante los primeros 100 años del primer siglo de la iglesia, Caifás fue el sumo sacerdote de los judíos que más duró. Y muy seguramente esa duración en el cargo nos habla un poco de Caifás. Nos habla un poco de cómo era capaz de darle manejo a las cosas para congraciarse con los romanos. Los romanos eran los que tenían el poder sobre su cargo para quitarlo o dejarlo, y él se congraciaba de tal manera, tenía una perspicacia política y una naturaleza oportunista tal que fue el sumo sacerdote que más duró en el siglo I. Y entonces aquel Caifás hace una intervención y comienza diciendo, sin ánimo de muchos amigos, sin ánimo de halagar mucho a sus colegas, nos dice el versículo 49 que entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. No es que fuera muy gentil el tipo. Vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás muy seguramente estaba frustrado por esa indecisión del Sanedrín, y entonces hace una propuesta directa, radical. Su propuesta es la muerte. ¿Qué es lo que les está diciendo Caifás? Nos conviene que un hombre muera. Es decir, él les está diciendo, vean, no nos tiene por qué preocupar en este momento si este hombre es un hereje, si este hombre es un timador. No, la discusión nuestra no tiene por qué irse hacia si lo que este hombre está haciendo es verdadero o falso. No,
La decisión nuestra es que sea que lo que este hombre está haciendo sea verdadero o que sea falso, no importa. Si la gente se enardece alrededor de él, si lo que él hace tiene algún efecto en la gente, y es muy probable que lo tenga después de esta señal que nos vinieron a contar, entonces se va a levantar una revuelta y le va a ir mal a la nación entera. Claro, le iba a ir mal a él, porque seguramente si él no era capaz de mantener al pueblo controlado, su cargo no le iba a durar mucho, pero muy probablemente también habían represalias sobre la nación. Y entonces él les dice, independiente de que ese tipo sea justo o injusto, es más conveniente que un solo hombre muera, aunque sea justo, a que muera toda la nación, a que perezca toda la nación. Esa es la propuesta que da Caifás. Vosotros no sabéis nada. Ustedes no están mirando más allá, no están dándose cuenta de lo que se nos viene. No importa que ese tipo haga señales. Lo que nos importa es que se nos van a venir los romanos encima. Y lo que nos conviene es que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Les presento entonces un dilema de lo falso y lo verdadero, pero no frente a lo que hacía Jesús, sino a qué era lo más conveniente. ¿Qué es más conveniente? ¿Que se haga una revolución y se nos vengan los romanos, o que eliminemos a este tipo y mantengamos unas buenas relaciones con Roma? Esa fue el ofrecimiento, esa fue la propuesta de Caifás. Les dio dos alternativas extremas, como si no hubiera más opciones. Caifás argumentó algo como: o Jesús se muere o la nación se acaba. Llevó el asunto a dos extremos para convencer a sus compañeros del Sanedrín, y entonces esto muy seguramente caló en todos sus compañeros y los llevó a tomar la decisión. Había una apariencia externa de preocupación patriótica, una apariencia externa de preocupación por la nación, que finalmente lo que hacía era esconder su apego a sus posiciones, su apego a las comunidades que tenían y su odio y celos hacia Jesús. Esa hipocresía que ellos mostraban alcanzaría precisamente su punto máximo durante el juicio de Jesús. Caifás, de pronto ese nombre les parece conocido porque Caifás precisamente es el sumo sacerdote que entrevista a Jesús. Recuerden que esa hipocresía de Caifás se muestra en ese juicio ante Jesús, cuando Caifás rasga sus vestiduras por una supuesta blasfemia de Jesús. Nos dice Mateo en el capítulo 26, Jesús callaba, ya había sido arrestado. Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, Caifás, le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Mas ¿qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído cómo blasfema. Hasta allá llegó la hipocresía de Caifás. Hasta allá llegó el asunto de entrevistar a Jesús, cuando este texto, que está mucho antes del arresto de Jesús, ya nos habían dicho que ellos acordaron matarle. El versículo 53 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Caifás luego estaba entrevistando a Jesús para saber si era un hereje, un blasfemo o no. Esa entrevista fue totalmente parcializada, porque él mucho tiempo antes ya había decidido que lo más conveniente para la nación era exterminarle. Pero con esa hipocresía actuaba, con esa hipocresía actuaban los líderes religiosos. El Sanedrín tuvo éxito porque esta decisión que tomaron aquí la llevaron a cabo, y más adelante estudiaremos cómo efectivamente crucifican a Jesús. Pero no tuvo éxito en aquella propuesta de Caifás cuando dice: es mejor que uno solo perezca y la nación no.
porque a pesar de que crucificaron a Jesús, la nación no escapó. Por allá en el año 70 después de Cristo y en los años siguientes hubo una masacre que finalmente terminó por destruir a la nación judía. Así que aquella pretensión de Caifás no se llevó a cabo porque igual la nación pereció a manos de los romanos. Hay una nota muy interesante que es muy probable que ustedes al leerla les llame mucho la atención. Y es que cuando Caifás hace su propuesta, cuando dice, no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, nos dice Juan una notica por ahí como si le pusiera entre paréntesis o nos pusiera un guioncito, un guiño para que nosotros entendiéramos algo más. Nos dice el versículo 55, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Es una nota sorprendente que nos dice que Caifás lo que dijo no lo dijo por sí mismo, pero esa notica tan sorprendente no quiere decir de ninguna manera que Caifás, eso que dijo, lo dijo en contra de su voluntad, eso que dijo no lo dijo por sí mismo, sino que fue obligado. Es decir, eso no quiere decir que la manera de actuar de Dios es que vino y a través de Caifás pronunció unas palabras de las cuales Caifás no era responsable. No. Él no era una marioneta, él era responsable de sus palabras, pero Dios invistió provisionalmente, dice la palabra que era porque era sumo sacerdote ese año, y con esa posición que tenía de sumo sacerdote, Dios lo llenó, lo invistió de su providencia, y esas palabras de una manera providencial tuvieron un significado profético que él no pretendía. Es decir, lo que nos está diciendo aquí el texto es que Caifás dijo esas palabras con una intención y era responsable por esa intención. Y esa intención era, es mejor que muera este y no que se nos venga Roma encima. Pero de manera providencial, Dios le dio un significado mayor a esas palabras y las utilizó como profecía de que Jesús moriría por la nación entera. Nos conviene que un hombre muera por toda la nación. Nos conviene que un hombre muera y no que toda la nación perezca. El sumo sacerdote, que técnicamente era el vocero de Dios para los judíos, pues pronunció unas palabras a las cuales Dios le dio un significado mucho más alto de lo que el mismo Caifás podía estar imaginando. Es más, Dios decretó un significado opuesto a estas palabras de Caifás. Esas palabras cínicas que pronunció Caifás por conveniencia política, aseverando que Jesús debía morir para preservar al Sanedrín y la existencia de la nación, con esas palabras involuntariamente Caifás estaba profetizando la muerte de Cristo como sacrificio expiatorio por todos nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel que no conoció pecado y era santo, murió por todos nosotros. Aquel que no merecía morir, porque es el único que no conoció pecado, se hizo pecado para que su justicia nos alcanzara. Su sacrificio expiatorio nos alcanza y por lo tanto podemos ser presentados delante del Padre, no por nuestra propia justicia, porque no somos justos, sino por la justicia de Jesús que nos alcanza, porque Él nos justifica. Podemos ser presentados justificados delante de Dios, no por nuestros propios méritos, sino porque la justicia de Jesús nos alcanza. Caifás no tenía ni idea de eso.
Caifás estaba hablando en unos términos cortoplacistas. Caifás estaba hablando simplemente de una conveniencia política próxima, pero Dios invistió providencialmente estas palabras y les dio un significado mayor y fueron profecía del sacrificio expiatorio de Jesús por toda la nación y por todos nosotros. La soberanía de Dios hizo que esas palabras malintencionadas, esas palabras llenas de odio contra Jesús, resultaran verdad. Y es más, se le dio un alcance mucho mayor que el propio Caifás tenía en mente. Porque Caifás, cuando decía es bueno que perezca él por toda la nación, solamente se refería a la nación de Israel. Pero la muerte de Jesús tendría un alcance mayor. No era solo por la nación de Israel, sino que era para congregar a los hijos de Dios dispersos. Y desde la perspectiva judía, los hijos de Dios dispersos son los judíos de la dispersión. Es decir, los judíos que se han quedado viviendo en otros lugares después de que han sido deportados y regresan. Hay algunos que ya les está yendo bien económicamente en otros lugares y se les ha dado permiso de quedarse por allá, pero siguen siendo judíos. Esos son los que se les llama los judíos de la dispersión. Pero aquí, incluso cuando se nos habla de los hijos de Dios dispersos, no solamente se nos está hablando de los judíos que están por fuera de Palestina, sino se nos está hablando de todos aquellos que serían y serán reunidos en el cuerpo de los redimidos por Cristo. Hay un sentido mucho más amplio y se refiere a la salvación de los gentiles, a la salvación suya y a mi salvación, en unión con los judíos en una misma iglesia. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En un solo cuerpo, gentiles y judíos serán congregados por el sacrificio expiatorio de Jesús. Así que desde aquel día acordaron matarle. La propuesta de Caifás caló y desde aquel día pues acordaron matarle. Todo lo que pasa después de esto ya es muy probable que nos demos cuenta que es una farsa. Todo lo que pasa después del arresto de Jesús, todo lo que pasa con los juicios que le hacen a Jesús, sabemos que es simplemente una formalidad para llevar a cabo una sentencia que ya desde este momento ha sido acordada y ya ha sido aprobada. Desde este momento acordaron matarle. ¿Para qué? Para que pues no haya una revuelta que ponga en riesgo al pueblo judío, ante las autoridades romanas. Como consecuencia de esa decisión, nos dice la palabra, que Jesús entonces ya no andaba abiertamente entre los judíos. Ya acaba el ministerio público de Jesús. Desde ese momento ya Jesús no se presenta públicamente. ¿Por qué? Porque sabe que su vida corre peligro. Y entonces Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí y se fue a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Se alejó a una ciudad llamada Efraín. No sabemos cómo se enteró. Puede que sea la omnisciencia de Dios que todo lo sabe, o puede que sea porque algún miembro del Sanedrín, sabemos que había uno de los miembros del Sanedrín que simpatizaba con Jesús, y es muy probable que alguno de ellos pues le hubiese dado la noticia de la decisión que habían tomado. Recuerden aquel que fue a visitar a Jesús por la noche, Nicodemo,
que con miedo fue y visitó a Jesús de noche porque él era una autoridad del Sanedrín. Es muy probable que también por allí se haya enterado Jesús. No sabemos cómo, pero sin importar cómo se enteró de la decisión, tomó las medidas apropiadas y con esto, pues la palabra también nos dice que aún en medio de esta situación, Jesús permanecía en control absoluto de las circunstancias. A Jesús no lo toman por sorpresa. A Jesús no lo capturaron antes del tiempo señalado en el plan de Dios. Es como si la palabra con esto nos estuviera haciendo una declaración teológica, como diciéndonos: ninguna decisión humana, ninguna corte humana, ningún acuerdo tomado en un concilio humano puede llevarlo a la cruz, porque la redención de los pecadores es un plan de Dios. A pesar de que en términos humanos nosotros veamos esta gran dificultad por la que se está atravesando en el ministerio terrenal de Jesús, Jesús no pierde el control de la situación. A pesar de que las circunstancias vividas a nosotros no nos calen, no entendamos por qué pasan estas cosas, pues en esto que estamos estudiando, se nos dice a través del apóstol Juan que Jesús soberanamente estaba al tanto de las cosas y que solamente se acercó a Jerusalén en el momento de la Pascua y solamente en ese momento fue arrestado y le anunció a sus discípulos que sería arrestado. Esta noche me arrestarán y tomarán al pastor y se dispersarán las ovejas. Nada tomó por sorpresa a Jesús. A pesar de que se había anunciado desde antes, ninguna corte humana lleva a la cruz a Jesús. La redención es un plan divino. La ciudad de la que se nos habla, que nos dicen que es una ciudad llamada Efraín, donde él se quedó con sus discípulos, es muy probable que sea una ciudad llamada en el Antiguo Testamento Efrón. En el segundo libro de Crónicas nos hablan de una ciudad llamada Efrón que está localizada más o menos a 6 kilómetros de Betel. Está en el borde del desierto, o sea que es más o menos como lo que nos dice el texto, y está más o menos a un poco menos de 20 kilómetros de Jerusalén. Es muy probable que por ahí esa sea la ciudad a donde fue Jesús y se quedó allí con sus discípulos. En el tiempo que resta del ministerio terrenal de Jesús, Jesús de allí, de esa ciudad llamada Efraín, haría una corta visita a Samaria y otra corta visita a Galilea, que nos las narran en el Evangelio de Lucas. Y ya, después de eso, vuelve a Jerusalén en la Pascua, en el tiempo señalado, en donde se da su arresto, la última cena, su arresto, su crucifixión y muerte y su resurrección. Como ven, algunos que vieron el milagro tomaron una decisión totalmente contraria y fueron y llevaron un mensaje a las autoridades para que se orquestara todo esto que se orquestó, que culminó con una decisión de matar a Jesús. El mismo milagro, las personas que presenciaron los mismos hechos tomaron una reacción totalmente contraria a aquella de los del primer versículo que creyeron en Jesús. Para terminar, el texto nos habla de algunos que son indiferentes. Nos dicen los últimos 3 versículos, del 55 al 57. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen, para que lo arrestasen. En estos últimos 3 versículos se nos narra que estaba cerca la tercera y última Pascua mencionada en el Evangelio de Juan. Por eso hay unos cálculos de que el ministerio terrenal de Jesús duró 3 años, porque se nos narran 3 Pascuas.
En este Evangelio de Juan que estamos estudiando, en el capítulo 2 nos narran una Pascua, en el capítulo 6 nos narran otra Pascua, y esta es la tercera y última Pascua que nos narra Juan. Como la ley lo requería, por allá en el libro de Números, en el capítulo 9, se nos habla de que antes de celebrar la Pascua, los que no estén puros tienen que purificarse y se les dan las instrucciones para purificarse. Y entonces, aquí nos están hablando precisamente de que habían algunos que subieron antes de la Pascua. Los que estaban impuros y tenían que purificarse tenían que subir a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, para que cuando llegase el tiempo de la Pascua, pues estuvieran puros y pudieran celebrarla. Se nos están hablando de estos. Muchos vienen a Jerusalén porque se iban a purificar antes de la Pascua. Hay algunos historiadores que estiman que había más de 1 millón de personas agrupadas en la ciudad durante las fiestas principales de los judíos. La Pascua era una de esas fiestas principales, entonces sabían que allí se iban a congregar más de 1 millón de personas. Y unos subieron antes. Es muy irónico que no deja de ser irónico que muchos suban antes a purificarse a la Pascua, celosamente purificándose para vivir la Pascua, que iba a ser precedida por unas autoridades que se habían manchado porque tramaron de una manera implacable la muerte del Hijo de Dios. Van a ir a una ceremonia y estaban intentando purificarse cuando las autoridades del pueblo no les interesaba mucho eso, sino que habían acabado de tomar una decisión implacable pensando en las conveniencias personales. Y esas multitudes que están allí congregadas se hacían ciertas preguntas. Vean que al parecer se está hablando mucho de Jesús. Y se hacían preguntas. ¿Qué les parece? ¿Será que sí va a venir? ¿Será que se va a presentar a la Pascua? Porque ellos ya seguramente habían escuchado del milagro y también sabían que las autoridades habían dado la orden. Todo el que sepa algo de él tiene que decir dónde está para que lo arrestemos. ¿Qué les parece? ¿Será que se arriesga a venir? Y parecieran preguntas muy inocentes, pero toda esa multitud de la que se nos habla que está pendiente de Jesús, luego, no en este momento, sino luego el domingo de entrada de la Pascua, que nosotros la celebramos como el Domingo de Ramos, ese domingo se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén. Estos están ahí a la expectativa, ¿será que viene o será que no? Y días después, cuando viene Jesús, esas mismas multitudes que estaban en Jerusalén le recibieron como rey y agitaban ramos en honor a él. Pero luego, unos 4 días después, esas mismas multitudes estaban gritando para que liberaran a Barrabás y para que Jesús fuera crucificado. Había como unas personas que mostraban interés, pero no compromiso. No estaban totalmente en contra, es probable que no lo denunciaran. Les interesaba qué decían de Jesús, no eran totalmente ajenos a esto, pero no estaban comprometidos con la causa. Son indiferentes. Muchos de los que a su llegada lo saludaron como Mesías, luego unos días después se patraciaron y dijeron, crucifícale. Crucifícale. Lo mismo que había pasado con las multitudes de antes, que lo estaban buscando para ser rey, pero luego se volvieron atrás después de que da su discurso del plan de vida. Hay unos que están ahí en posiciones cómodas. Estos últimos 3 versículos nos hablan de esas multitudes que no están ni en la posición de esas autoridades que asumen una postura radicalmente opuesta a Jesús, ni están en la posición de los del primer versículo que creen. Estos se preguntan, hay un interés, en algún momento se dejan llevar por la multitud y baten ramos, y en otro momento se dejan llevar por la multitud y por la emoción del momento y dice crucifícale, crucifícale. Se los lleva un poco la corriente, pero finalmente esa indiferencia termina siendo parte de la oposición a Jesús. Porque como dice Juan en el capítulo 3, en Jesús o se cree o se rehúsa a creer en él, pero no hay puntos medios.
Con esto terminamos el capítulo 11 de Juan. Con esto terminamos esta declaración inmensa de Jesús de ser la resurrección y la vida, la señal que acompaña esa afirmación a través de la resurrección de Lázaro y las reacciones que se dan después de esa afirmación. Algunos están delante de esa afirmación y de esa señal y creen en él. Hay otros que están delante de la misma afirmación y delante de la misma señal y creen la señal. Uno de los puntos más interesantes del texto de hoy es que aún aquellos que se oponían a Jesús no cuestionaron la veracidad de las señales. Al parecer ya eran tan evidentes que era imposible cuestionarlas. Pero aún así, a pesar de creer en la certeza de la señal, no creyeron en él como Señor y como Mesías. Habían otros indiferentes. Habían otros que se preguntaban, que se interesaban, que paraban la oreja, que en algún momento sí, en otro no. En algún momento decían, este es el Mesías, pero 4 días después, si pasaba algo distinto, las convicciones de su corazón cambiaban. Es decir, expresan cosas que no necesariamente son certezas que llevan adentro. La resurrección de Lázaro, como el resto de la vida y el ministerio de Cristo, pues forza a las personas, lleva a las personas a tomar una decisión con respecto a él. En el texto que estudiamos hoy, muchos respondieron con fe, otros fueron indiferentes y algunos fueron hostiles, incluso mortalmente hostiles. Ya se está acercando la última Pascua de Jesús. No pasa mucho tiempo después de este momento, antes de que estos que se le oponen hostilmente a Jesús y estos indiferentes se unan en un solo grupo para crucificar a Jesús. Porque solo están esas dos respuestas: creer o no creer en Jesús. Recuerde el propósito con el cual Juan escribe este evangelio. Esto se ha escrito para que todo aquel que lo lea crea en que Jesús es el Hijo de Dios y creyéndolo tenga vida en su nombre. No creer en cualquier cosa. Creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Creer en que Él es mi Señor y Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que nos pueda hacer salvos. Porque solo hay un camino, solo hay una única verdad y solamente Él es la vida. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque muera, vivirá. Él tiene las credenciales para mostrarlo y nos lo mostró con la resurrección de Lázaro. Hecho que generó reacciones. Y hecho que muy seguramente interpela de usted una reacción. Hecho que muy seguramente interpela de usted una respuesta. Puede que sea una respuesta indiferente, puede que sea una respuesta de creer que el milagro ocurrió, puede que sea una respuesta de seguir algunas conductas religiosas como las que seguían los saduceos y los fariseos, o puede que estar delante de estas afirmaciones de Jesús y de sus señales le permita a usted creer en Él como Salvador, venir a sus pies y entregarle su vida para que sea su proyecto haciéndose en usted. Vamos a orar.